Feliz sábado tengan cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, amigos en Cristo. Y de entrada, yo creo que muchos amigos se preguntarán, ¿por qué feliz sábado si es viernes? Pues bueno, los invitamos de entrada a que no se pierdan esta serie. En la lección 13 y 14 estaremos hablando del día sábado. Pero en esta lección sean todos bienvenidos a esta serie La Fe de Jesús. Vamos ya en la lección 3 por la gracia de Dios. Así que hermano Raúl, pues mucho gusto, sea bienvenido, mucho gusto. Y en esta noche estaremos hablando acerca de un tema sumamente interesante. Así es. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Así que hermanos, Así es, mi hermano. vamos a abrir mucho la Biblia, vamos a leer muchos textos bíblicos, pero antes de ello, ¿qué le parece si iniciamos con una oración? Sí, oramos. Invitamos a nuestros amable audiencia, los que nos ven. Vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, y aquí, Señor, estamos para impartir tu santa palabra y comentar juntos, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos que seas tú el invitado de honor y seas el poder de tu Santo Espíritu que nos inspire para hablar de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice este momento, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, y a todos nuestros hermanos que nos ven por estos medios, pedimos que en casita tú los bendigas, Señor, y que sea de grande beneficio, Señor, lo que hoy vamos a estudiar. En tu nombre santo lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mi hermano, pues me es un placer estar aquí con usted y que juntos podamos compartir la lección número 3 de la fe de Jesús. Y pues agradecerle aquí a nuestro hermano Teo, ¿verdad?, que hace posible que esto se lleve a cabo, nuestra hermana Esther, que también es una fiel colaboradora en este programa. Así que vamos a deleitarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta noche, de la lección número 3, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe, como usted ya lo mencionó. Y la verdad que son temas que nos ayudan a entender y comprender la manera de cómo los seres humanos podemos comunicarnos, ¿verdad?, con nuestro Dios. Ahorita la tecnología en el mundo pues es bastante amplia, ¿verdad? Sí. Existen ya todos los medios de comunicarnos, pero ahora la forma de cómo comunicarnos con el Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad?, es lo que vamos a ver en esta noche. Y esperamos que nuestra amable audiencia también, si tienen alguna pregunta, que lo pueden hacer, ¿verdad?, con toda confianza, que puedan hacer sus preguntas, y con la ayuda de Dios y del poder del Espíritu Santo, pues vamos a darles respuesta. Amén. De acuerdo a este sagrado libro. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿De qué manera, verdad, podemos hacer esto posible? Okay. Sí, hermano. Bueno, vamos a ir directamente a la cita bíblica en esta noche, que la encontramos en Daniel capítulo 9 y versículo 3. Yo hace un momento que venía, decía, pues primeramente Dios, que todo se dé bien. Ojalá que no se vaya la luz porque perdemos la señal con cada uno de ustedes. Ojalá que no nos falle el teléfono porque se nos va la señal. Y a veces, como usted mencionaba, a veces creemos que el ser humano ha ido avanzando en la tecnología, pero resulta que no. Nosotros podemos perder señal en cualquier momento. Así es. Pero la buena noticia es que vamos a hablar de la oración y eso no se pierde. Vamos a ver. El libro de Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Qué bonito, ¿verdad? Ahí vemos qué bonita expresión, cómo nos comunicamos con Dios. ¿Sabe, hermano? Algo que me llama la atención, ahí quien está hablando es Daniel, que no importa el lugar, no dependen las circunstancias. Quiero dar un texto bíblico nada más anterior, en el capítulo 6. Sabemos que Daniel no se encontraba en su lugar de origen, él estaba siendo cautivo en Babilonia. Y en el capítulo 6 dice que hubo una ley que nadie podía orar a nadie más, nadie podía acercarse a otro Dios, ni siquiera a nadie, sino que fuera el rey, si no iba a ser echado al foso de los leones. 6, capítulo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, hermano, no importan las circunstancias, él estaba en peligro, pero podía orar,
Y algo muy Dios. importante, ¿verdad? Que Daniel no solo buscó a Dios porque estaba en aprietos, estaba en una situación difícil, sino lo solía hacer. O sea, él lo hacía siempre Sí, sí, sí. Y daba gracias y daba gracias. delante de Dios. Algo Sí, increíble porque estaba en peligro y aún así él se acercaba a Dios. Hermano, no importa el lugar, no importa las circunstancias, este medio de comunicarnos con Dios no falla. Así así estemos en es. algún desierto, estemos en otro país, estemos en peligro, podemos comunicarnos con Dios en cualquier momento. Como comentaba, ¿verdad? Que la tecnología falla, pero para comunicarnos con Dios, haya luz o no haya luz, Todo to- momento. esta vía nunca falla. Amén. Pero también tiene que ser una necesidad como seres humanos de comunicarnos siempre con Dios. Okay. No solo en las situaciones buenas, sino en las difíciles, como lo estaba pasando Daniel, ¿verdad? Que él no fue algo que lo motivó a hacerlo, sino que él ya lo hacía, porque era su medio de estar en comunión con Era un nuestro hábito, Dios. había Sí, vuelto un un hábito, hábito. una costumbre, Así lo es. solía hacer. Muy bien, hermano. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Si ya no hay nada más que agregar, pasamos a la respuesta mediante Mediante la la oración. oración. Esa sería la respuesta. Es la respuesta correcta y para todos nuestros amables eh, amigos que nos ven por este medio, así que pueden Ahí, con un llenar ahí lapicero. en su folletito. Estaba viendo otra vez en las redes sociales que algunos no tienen este folletito en una libretita, en un cuaderno, pero están anotando todo. Y qué bonito, ¿verdad? El interés, el deseo de saber. Y, Y qué bueno, ¿verdad? y más allá de anotarlo en estas En hojas, el corazón, que quede anotado en el corazón. en la mente. Así que, en hermano, el corazón. anótelo en un lapicero, pero sobre todo que quede bien guardado ahí en la Grabadito. mente y en el corazón. Así es. Así que, ¿qué le parece, hermano, si pasamos a la siguiente pregunta? Así es, mi hermano. Pero bueno, ya dijimos que la oración es el medio de comunicarnos con Dios, pero ¿qué es la oración? Exactamente. ¿Qué es la oración? Necesitamos saber primero qué es la oración. Sí, en esta tarde, pues ahora sí que vamos a aprender qué es la oración, porque no es simplemente hablar de oración, sino pues tiene propósitos. Así es. Vayamos ahí al libro de primero de Samuel, en su capítulo 1, versículo 15. A ver, nuestros amables amigos que nos ven ahí por este medio, primero de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 15. Dice lo siguiente: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente, e hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ahora entendemos qué es la oración. Es un medio de comunicarnos con Dios. Así es. Y yo les voy a leer. Ahí pues si alguno de nuestros amigos tiene ahí el librito del Camino a Cristo. La sierva del Señor escribe lo siguiente: orar es el acto de abrir nuestros corazones a Dios. Es platicar, es estar enfrente de un amigo y decirle todas nuestras necesidades, pero recuerde que la amistad no siempre es confiable como los seres humanos, ¿verdad? Porque los seres humanos fallamos, por más fiel que seamos. Pero aquí la encomienda es de que nosotros debemos abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, porque Él es el mejor amigo. Así es. Y hermano,
qué feo sería que de repente nosotros buscáramos a nuestro mejor amigo y le dijéramos, ¿sabes qué? Tengo un problema bien grave, estoy en aprieto, ¿sabes qué? Quiero contártelo. Y nuestro amigo nos dijera, no, a mí dime cosas, puras cosas buenas, porque si no, no me quiero enterar de cosas malas, no quiero sufrir yo también. No, o sea, con un amigo realmente podemos hablar de felicidad, si me acaban de ascender al trabajo, podemos estar agradecidos por algunas circunstancias, si estamos pasando algún momento malo, podemos ir con ese amigo. Pero la definición que dio usted de nuestra hermana Elena G. White me gustó mucho. Sí. El acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Sí. Y algo bonito, mire, no vamos a criticar, pero vamos a hacer algo notorio lo que sucede. Lo que hizo Ana aquí, ella no estaba gritando, no lo pedía a gritos. ¿Cómo dice que estaba orando? En silencio, solamente se movían sus labios, pero no se escuchaba lo que decía. Entonces, ¿qué dijo el sacerdote Elí? Pues esta estaba ebria, algo tomó, estaba hablando, pues no sé, pero dice que ella estaba derramando. Así es, abrió su corazón. Abrió su corazón, ahora sí lo que dice aquí la sierva del Señor es abrirle. Ella abrió su corazón y la derramó a los pies de Jesús. ¿Y qué estaba pidiendo? Un hijo. Así es. Una oración de fe, una oración que llevaba propósitos. No es solo simplemente orar por orar, sino que debe llevar un propósito la oración. Hermano, me llama la atención 2 puntos ahí. Ella pedía con amargura de alma, es lo primero, es decir, abrir nuestro corazón. Y el segundo punto es que Elí pensó que ella estaba ebria. ¿Por qué? Porque no escuchaba. Es decir, nada más movía los labios. La vez pasada una hermana me comentaba rápidamente, hermano, es que yo no sé orar. Yo le dije, hermana, es que a veces nos confundimos un poquito y decimos, es que la oración es un talento. Y realmente no, porque si todos podemos hablar con Dios, la oración no es ningún don, no es ningún talento. El talento sería la elocuencia. Hay hermanos que oran muy bonito, con grandes palabras, pero el acto de orar, todos. Incluso Ana, que ni se le entendía, balbuceaba, podríamos decir. Ajá. Pero eso era una oración. Y algo que tenemos que hacer con la oración, lo debemos expresar del fondo de nuestro corazón. En cierta ocasión yo estaba dando estudio bíblico con un amigo y dice, pero ¿por qué no me escribe usted la oración? Es que yo quiero aprender a orar. Hágame favor de escribir la oración y lo voy a memorizar y se lo voy a estar repitiendo todos los días. Le digo, hermanito, es que no es escrito, la oración es algo que tú sientes y se lo vas a decir a Dios tal como tú lo estás sintiendo y qué necesidad tienes o qué quieres de Él. Sí. Pedirlo. La oración no es algo escrito. Eso tiene que salir del fondo de nuestro corazón con el verdadero propósito y la necesidad que nosotros tenemos. Y es que, hermano, no podría ser algo repetitivo. ¿Por qué? Porque de entrada nosotros mismos no padecemos las mismas cosas diario. Hoy estoy feliz, mañana me llegó un problema, estoy triste y eso se lo tengo que contar a Dios. Sí. Estoy muy alegre, se lo tengo que contar a Dios. Tengo algo que me agobia, se lo tengo que contar a Dios. Y si eso pasa conmigo mismo, imagínense con todas las demás personas. Hay un verso que dice, cada cabeza es un mundo. Y cada quien tiene sus propias necesidades. Así que, hermano, entonces, si ya no hay nada más que agregar, entonces, ¿qué es la oración? La respuesta es conversar con Dios. Así es, hermano. Platicar con Él. Y la forma correcta de la oración es secreta. No tenemos que andar gritando porque Dios no es un Dios sordo, ¿verdad? Él nos escucha, Él está aquí. La forma de orar es encerrarse en tu cuarto, habla a Dios en secreto y Él te va a recompensar en público, te lo va a hacer conocer de que las bondades de Dios se abren. Por eso Malaquías dice, probadme ahora y yo abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Así es, hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que probar, pero para eso tenemos que saber que la oración no es una poesía, no es repetitiva, sino que tenemos que abrirla en nuestro corazón. Así es, hermano. ¿Y qué le parece que pasemos a la pregunta número 4? Si ya nuestros amiguitos ya anotaron ahí la respuesta, ahora vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Ahí mi hermano Sein, ¿verdad? Pues. Muy bien, vamos a ir entonces a nuestra lectura bíblica, nuestro texto bíblico que se encuentra en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo
16. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Pues veamos qué dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esta parte es muy bonita. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto poder tiene la oración? Y hermano, ese texto está muy bonito. Yo estaba leyendo y cuando nosotros vemos un poquito más allá el contexto, si leemos un poquito más allá de Santiago 5:17, ahí nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, ¿no? Dice que era ser humano. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el 18 dice, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Es decir, la fe puede cambiar circunstancias. En una ocasión Elías ora y no llueve, para que no lloviera, y no llovió. Posteriormente ora para que llueva, y llueve. Hermanos, es el poder de la oración. Es el poder de la oración. Sí. Por eso nos decía que la oración puede mucho. Así es, mi hermano, y qué bonito, ¿verdad? Por bonita experiencia, y yo creo que más de uno de nosotros quisiera experimentar esto, ¿verdad? Pero para eso tenemos que orar con fe, creyendo, ¿verdad? Porque sin fe, dice que es imposible agradar a Dios, es imposible que Dios pueda escucharnos, pero tenemos que derramar nuestros corazones a Dios. Así que ese es el poder que tiene la oración. Pero una oración, dice, sincera. 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 Y es que, hermano, lo que ya comentábamos, ¿con quién nos estamos comunicando? Tenemos que saber con quién nos estamos comunicando para saber cuánto poder tiene la oración. Estamos hablando con Dios. Mateo rápidamente 19:26. Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y la oración la estamos realizando con nuestro Señor Jesucristo. Así es, mi hermano. Qué bonito, ¿verdad? Mis queridos amigos que nos escuchan, ¿verdad? Y qué bonito es experimentarlo esto. Más de nosotros, yo en lo personal, pues he experimentado el poder de Dios. Porque ¿quién de nosotros era yo como soy? No. Porque venimos de un mundo lleno de pecado. Un mundo que nos tenía envuelto, ¿verdad?, en circunstancias adversas, pero ahora el cambio es lo que hace la oración, el comunicarnos con el Creador del cielo y de la tierra. Y yo sé, hermano, que todos tenemos testimonio grande acerca de la oración. Y no nos daría tiempo ahorita de contar testimonios en que la oración ha tenido poder, pero si usted tiene algún testimonio ahí que gusta escribirlo en los comentarios, escríbanlo por ahí. Y yo estoy seguro que va a ayudar y va a animar a muchos hermanos. Así es, mi hermano. Así que la respuesta correcta es mucho poder. Mucho poder. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Mucho poder. Mucho poder. Mucho poder. Y qué bueno, ¿verdad?, experimentarlo en nuestra propia vida. Muy bien, hermano. Vamos a la siguiente pregunta. A la pregunta número 4. Ya decíamos, estamos hablando con Dios, pero ¿será directo o en nombre de quién oramos? La pregunta es, ¿en nombre de quién debe orarse, hermano? En nombre de quién tenemos que dirigir nuestra oración, porque debe llevar un orden, un propósito dirigido a alguien, porque no nomás antes, si recuerda, se escribían las cartitas, pero llevaba una dirección, sí, un destinatario, y la oración es lo mismo. No podemos orar al aire, sino que tenemos que hacerlo con una dirección correcta. Y el modelo de oración, eso lo dio Jesús, ¿verdad? Pero el texto de ahorita que estamos viendo aquí en la pregunta de San Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En nombre de quién vamos a orar? En el nombre del Padre. Y la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos, porque ellos querían orar, igual que cada uno de nosotros cuando conocemos a Jesús decimos, pues ¿cómo se ora? ¿Qué se va a decir? ¿O qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? Pues es algo natural que pasa en el ser humano, pero Jesús, y los discípulos que tanto tiempo habían caminado con Cristo, y les dijo, pues maestro, enséñanos a orar. Así es. Nosotros vemos que tú oras, tú te comunicas con tu Padre, pero ¿qué dices tú en tu oración? Ahora enséñanos a nosotros.
Tenían un gran deseo de aprender, ¿verdad? Y de hecho yo estoy seguro que acá nuestros amigos que nos están visualizando, que alguna vez han ido a alguna reunión con nosotros o a la iglesia, se dan cuenta que siempre decimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué en el nombre de Cristo Jesús? O sea, ¿por qué? Pues bueno, en este trimestre estamos estudiando la lección y me gusta mucho la portada que trae, donde vemos a Jesús uniendo el cielo con la tierra. Y vemos que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso nosotros debemos de orar en el nombre de Jesucristo. Y la oración modelo que Jesús enseñó ahí en San Mateo 5, 6, 9, para los que desean anotar esta cita, él enseñó, y cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y Jesús le dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras faltas como nosotros, nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces es la oración modelo, en el nombre del Padre. Pero yo quiero decirle, pues, recalcar algo que en la actualidad se está perdiendo. Y no es criticar ni nada, pero tenemos que seguir el ejemplo bíblico, Padre nuestro. Las oraciones en la actualidad ya no se menciona el Padre. Mencionamos, querido Jesús, nuestro Dios, y bueno, ya no mencionamos el Padre nuestro que estás en el cielo, ya sí. Buscamos otro, entramos por mitad, y ya el nombre de Dios pues como que se va así es, marginándolo, pero nosotros debemos hacerlo esto en el nombre. Dice que la oración es hablar con Dios con nuestras propias palabras, de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero lo vamos a hacer en el nombre del Padre. Y cerrar con la oración: esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero orar en el nombre del Padre, Padre bueno, nuestro. Sí, recordemos que es muy importante que le pedimos al Padre y siempre en el nombre de nuestro mediador, que es Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? Bueno, yo creo que si no hay ningún otro comentario. Pues la respuesta correcta es en el nombre de Jesús. Así es, hermano. En el nombre de Jesús es la respuesta correcta. Para nuestros amiguitos que están ahí con su folleto en mano, pueden anotar esta respuesta, que es la respuesta correcta, en el nombre de Jesús. Pero si ustedes desean agregarle algo, ¿verdad?, a esto, pues lo pueden hacer. Entonces, y la siguiente pregunta es: ¿contesta Dios las oraciones? ¿Será que Dios se interesa en lo que nosotros pedimos? Y es que a veces nosotros diríamos, Dios no contesta las oraciones porque yo pedí y no se cumplió. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Vamos a dar tiempo a que nuestros amigos lo puedan buscar, o si no, también está apareciendo ahí en pantalla. Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Hermano, es un versículo muy esperanzador, pero a veces nos causa un poquito de confusión el decir, contesta Dios las oraciones, y a veces creemos que Dios no contesta las oraciones. Lo que pasa es que, un ejemplo claro, por ejemplo, supongamos que un niño de 10 años, que usted tiene un hijo de 10 años, él sabe que usted lo ama con todo su corazón, con toda su alma. Él sabe que usted tiene poder adquisitivo, que puede comprar lo que él quiera. De repente él viene y le dice, ¿sabes qué, papá? Cómprame una moto. Un niño de 10 años. ¿Cuál sería la respuesta de usted? Pues no. Pero le respondió. Pues lo que pasa es que la respuesta fue no. Pero su solicitud ya fue respondida. ¿Cuál es la causa? Que sabemos que usted ama mucho a su hijo, que usted tiene mucha experiencia, usted tiene todo el poder para comprarle la moto, sí, tiene el dinero, tiene todo eso, pero ama demasiado a su hijo y sabe lo mejor para él. Entonces, por ende, ¿qué pasaría? No le compraríamos la moto. Entonces, sí, que está poniendo en riesgo su vida. Nomás que el ser humano, nosotros no vemos lo que hay delante. Nosotros vemos el pasado
y el presente, pero Dios ve el futuro. Así Y entonces ve que ese pedido está mal, pues Dios no se lo va a conceder. Pero, Y Jesús me dijo, pues a veces nuestras oraciones no son contestadas porque pedimos mal y lo pedimos para nuestro bien, ¿sí? Con fines egoístas. pero qué bueno es saber que cuando nosotros, la Biblia dice pedid y se os dará. Así es. Y hay un versículo corto que si usted quiere memorizárselo, memoríceselo en esta noche. Es un versículo muy bonito. Salmo capítulo 34, versículo 17. Ese versículo es bien cortito, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es decir, debemos de confiar plenamente en que cuando nosotros realicemos una oración sincera, como ya hemos venido con nuestro corazón abierto, Dios la va a escuchar y Dios nos va a responder. Sí, ahí en San Mateo 21-22 dice las condiciones, sí, las condiciones para que Dios conteste las oraciones es pedir con fe. Así es. Porque si pedimos dudando, es como que si el hijo dijera, es que le quiero pedir un par de zapatos a mi papá, pero a ver si me lo va a dar. Ya empezó a dudar. No está seguro, no tiene confianza. Así es. Entonces, eso es estar dudando. Entonces, nuestra pedido hacia Dios, nuestra oración debe ser sincera, con fe, seguros de que Dios nos ama y Dios nos va a conceder. Es lo que dice, pero pedir conforme dice a la voluntad de Dios, no pedir como nosotros queremos para hacer nuestros deseos personales. Pedir conforme a la voluntad de Dios y manifestar un espíritu perdonador y ser perseverantes. Es algo muy importante en la oración. Nosotros pedimos hoy y dice, ay, que Dios no me contestó, mañana ya no lo vuelvo a pedir. Pasa un mes, pasa un año y ya nos olvidamos. Dice que debemos ser, ¿qué? Perseverantes en la oración. Perseverar, no cansarnos de pedirlo. No cansarnos de comunicarnos con Dios, porque como vimos al inicio, ¿verdad? Que Daniel era su costumbre, no lo hizo por necesidad en ese momento, porque las circunstancias estaban afectando su vida, sino que ya Daniel era una costumbre, y cuando supo el edicto del rey, ¿qué hizo Daniel? Abrió sus ventanas y que lo vieran públicamente. Así es, hermano. ¿Sí? Entonces es la forma de comunicarnos con nuestro Dios, es la manera de cómo Dios contesta. Debemos pedir con fe, con seguridad, con confianza, sabiendo que el Señor nos escucha y nos lo va a dar conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Así es, hermano. Incluso vemos cómo Jesús mismo se acató a la voluntad del Padre, de que Dios puede, pero de ahí Él sabe lo mejor. Mateo capítulo 22, versículo 41, Jesús es nuestro modelo. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Estamos hablando de la oración, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero de que Dios contesta las oraciones, sí las contesta. Entonces, porque el salmista David, él lo experimentó también y nos lo comparte con nosotros ahí, si quieren anotarlo, en Salmos 3, versículos 4 y 10. Él dice, Dios promete contestar las oraciones, porque a David siempre le fueron contestadas. Entonces, el Dios de David es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Así que el Señor está al pendiente de nuestras necesidades, pero solamente, como comentamos al inicio, es de que nosotros debemos perseverar, tener confianza, estar seguros, sí, que nuestra oración sea la oración dirigida a nuestro Dios. Así es, hermano. Entonces, respondiendo la pregunta, ¿contesta Dios las oraciones? Ahí es un rotundo sí. Sí. Sin titubeos, sin más que agregar, la respuesta es sí. Ahora, tenemos otra pregunta, dice, ¿qué es la fe? Ya dijimos que vamos a orar con fe, que la oración es el medio para poder acercarnos a Dios y poder abrir las ventanas de los cielos. Pero necesitamos saber qué es fe. Ok, hermano, hay que orar con fe. Pues bueno, vamos a ir al libro de Hebreos. Capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, ¿qué es la fe? Para entender un poquito más este texto, bueno, es algo muy, muy claro. Sí. La fe no respeta leyes físicas. ¿No? Nos pueden decir, no, es que tu salud o esto que se te pasó ya no tiene cura. Bueno, la ciencia nos dice que ya no hay cura, pero la fe nos dice, pudiera haber sanidad, porque eso es la fe, es algo que no se ve. Voy a leer un versículo que me gusta mucho, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Es decir, es creer aún sin ver. Sin ver. Así Creer aún sin ver que ese gigante cayó. Creer sin ver aún que el mar se abrió. Creer aún cuando todo parezca ir en contra. Pero nosotros debemos de tener fe, de confiar, de creer. Estar seguros. De estar seguros. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Porque podemos entender. La Biblia es bastante amplia, ¿verdad? Que nuestras mentes finitas no alcanzan a entender, pero gracias a la luz de la palabra de nuestro Dios logramos captar, entender y ver la manera correcta de cómo nosotros podemos estar en íntima comunión con nuestro Dios. Así que la respuesta es ¿qué? Confiar en Dios. Nada más ahí quiero agregar un puntito rápidamente. Hermano, usted leía un texto muy bonito hace rato. Y nuestros amigos dirán, ¿por qué están hablando de fe? ¿Qué nuestro tema era la oración? Sí, pero es que va muy ligado. La definición completa que da nuestra hermana Elena G. White dice que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Pero no acaba ahí, dice, la oración es la llave en manos de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Es decir, la oración en manos es la llave. La oración es la llave en manos de la fe. De la fe. Entonces, hermano, ¿qué es la fe? Pues confiar en Dios. Es confiar en Dios. Vamos a anotarle por ahí. La fe es confiar en Dios. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Pero hermano, yo estoy llegando a la iglesia, yo me estoy acercando, o a lo mejor yo llevo muchos años, pero siento que mi fe no se desarrolla. ¿Cómo se puede desarrollar la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Sí, ahí el apóstol Pablo, pues, un gran experimentado de la fe y habla con toda certeza y ese consejo le da a las iglesias, ¿verdad? Y yo les invito ahí en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se desarrolla la fe? Oyendo y estudiando la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Oír, y el oír nos conduce a este sagrado volumen que es la palabra de Dios. Por medio de la Santa Biblia desarrollamos el conocimiento y el conocimiento nos lleva a tener fe en Dios. Y es que, hermano, en este momento nuestros amigos que están ahí a través de la pantalla, ellos están viéndonos, están escuchando la palabra de Dios, pero eso les va a despertar la curiosidad. Y estoy seguro que después de eso ellos van a ir ávidamente a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque quieren conocer más de ese Dios. Así y entre es. más conozcamos el poder de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestras oraciones van con mayor fe porque sabemos a quién le estamos dirigiendo. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. Sí, ahí a nuestros amables amigos, yo quisiera y les voy a pedir de que lean el capítulo 11 de Hebreos. Hay una lista de hombres, ¿verdad?, que lograron grandes victorias por medio de la fe. Sí. Si leemos ahí por fe, dice que la fe es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Es una gran verdad. Eso es tener fe. ¿Y cómo adquirimos la fe? Es a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y aquí nos dice el versículo 4, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó su ofrenda. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe. Y como ellos ahí en el versículo 7 tenemos todo el capítulo 11 de
10 y 11 de Hebreos, ¿verdad? Donde nos dan la lista de hombres de fe, hombres que triunfaron, hombres que creyeron en el Señor y que le fueron contados por justicia. Así que la fe es a través del conocimiento y del estudio de la palabra de nuestro Dios. Así es, hermano. Hombres que creyeron aún sin ver. Sin ver. Aún sin creer que humanamente fuese posible. Porque eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. La fe es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Pero creemos en el nombre del Señor que Él va a cumplirlo todo. Y es que, hermano, algo importante es, si yo tengo que ver para creer, pues ya no es fe. Algo que le pasó a Tomás. Ya no es fe, exactamente. Ya no es fe. La fe es creer sin ver, cuando no se ve. Cuando no se ve. Así que, hermano, vamos a contestar la pregunta. ¿Cómo se desarrolla la fe? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Leyendo la palabra de nuestro Dios. Así que ahí nos hace una pregunta al final de los que tienen ahí su folletito La Fe de Jesús. Dice, ¿qué debo hacer entonces para adquirir este medio de comunicarnos con Dios y cómo obtener y crecer en la fe? Ahí tenemos algo que tenemos que reforzarlo aquí, que orar dice con regularidad. ¿Y qué debemos hacer? Dice permanente, constantes en la oración, ser fervientes en la oración, porque si, como comentábamos, ¿verdad? Que si oramos lo dejamos y ahí andamos pidiendo cosas, no. Tenemos que orar con fe, con seguridad y con propósito. Como leímos primero de Samuel, Ana llevaba un propósito. Y fue único el propósito que lo hizo derramar su corazón ante el Señor. Porque ella sabía que estaba ante la presencia de Dios en el templo. Y Dios le estaba escuchando ahí. Entonces, también es la otra manera de poder comunicarnos con Dios, ir al lugar específico. En el templo, en la iglesia. Dios nos puede escuchar en la casa, te puede escuchar en el trabajo, en el viaje, en el camión, en donde quiera que estés, en tu negocio. Pero también lo más indicado es ir al templo y derramar tu corazón al Señor. Sí, y lejos del lugar, sí, es muy importante, pero lo importante es lo que dice Salmo 55, 17, la regularidad. La regularidad. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Pero está diciendo, no de vez en cuando. No cuando dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y nuestro modelo, recordemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que es digno de repetir lo que hacía Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces. Así es. Mañana, mediodía y tarde. Y ese es un modelo perfecto que Daniel nos enseña. Y veamos lo que hacía Jesús. ¿Así? Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Que finalmente tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús y de todos los personajes que aparecen en la Biblia. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, nuestro Señor Jesús nos enseñó y Él oraba. Oraba y oraba y oraba. Entonces acá, ¿qué debemos de hacer? Orar con regularidad. Así es. ¿Sí, hermano? ¿Qué más tenemos que hacer? No sé si tenga algo más que comentar, hermano. Porque, no, es la correcta y también aunado a esto, pues San Pablo le recomienda a Santiago, ¿verdad? Y en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es como comentábamos, ¿verdad? Sí. Si es que vamos a pedir para nuestro propio beneficio, que no beneficie a los demás y que no vaya a beneficiar a nuestra vida espiritual, no lo vamos a recibir. Y de eso estemos seguros. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. Así es, hermano. Es decir, en otras palabras, debemos de pedir cosas convenientes. Cosas que agraden a Dios. ¿Qué más debemos hacer? Algo bien importante de lo que ya hemos venido hablando. Debemos de pedir con fe. Pedir con fe. El libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, dice, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, pero muy importante, creyendo, que ya hablamos acerca de la fe, lo recibiréis. Entonces dijimos que debemos de pedir con fe.
estar seguros, ¿verdad? Sin dudar, porque ahí, si dudamos, dice, somos semejantes a las olas de mar, estamos para allá y para acá y nunca somos estables. Entonces tenemos que es- ser perseverantes, ¿verdad? No Así es. cansarnos. Así es, hermano. Y muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Mm? La respuesta la encontramos en San Marcos 11, 25, 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo, os perdonará vuestras ofensas. Algo, algo difícil, ¿verdad? No está fácil. Así es. Así que primero tenemos que aprender a qué? A perdonar. Perdonar. ¿Sí? Si estás orando, pero si tienes un problema contra alguien, tienes algo que te molesta, que tú no hayas pedido perdón y que eso te va a mantener como una piedra en el zapato, tu oración, ¿cómo está? No está debidamente conectada porque no estamos utilizando el medio correcto, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice la Eso oración dice la oración. modelo. Algo a veces un poquito Un complicado poco difícil. humanamente, Sí, pero que se tiene que realizar. Yo veía la historia de Job, sí, sumamente interesante, y algo que me llamó la atención fue la oración de Job, la oración que hace al final del capítulo sí, 42, Job capítulo 42, versículo 10, y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Y me llama la atención que él ora, pero uno pensaría, ¿por qué tendría que orar Job? Pues por él mismo, a él le pasaron ajá, muchísimas cosas, sí, pero el versículo dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, él oró por sus amigos aún en medio de la adversidad. como decía ahí al inicio de Job, sus amigos molestos, que en Exactamente. lugar de darle Sí. ánimo le iban a molestar, si no es que tú tienes problema y como comentaba hoy con mi yerno, tocamos tema de esto, ¿verdad? Que los amigos cuando tienes problemas, pues le buscan, no, es que tú algo malo hiciste, por eso te sobrevino, por eso estás sufriendo, por eso te enfermaste o por esto no sanas. Pero ¿qué hizo Job aquí? Él sabía que no, su vida estaba en perfecta armonía con Dios y los amigos no sabían eso. Por eso aquí lo que estás haciendo Job es algo digno. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que él ya había perdonado. Ya había perdonado. ¿Por qué le está pidiendo por Sí, sus amigos? sí. Cuenta, no pasó nada. Así que, ¿qué tenemos que hacer? La resolución de esta noche, ¿qué es? Creo que Dios escucha y contesta la oración. Resuelvo orar con fe todos los días. Espero que mis estimados amigos que nos ven, les invitamos en el nombre del Señor que hagamos de esto nuestro primer trabajo. Y qué bonita esperanza, saber Sí. que aunque nosotros ya estemos al límite, aunque nosotros sintamos que ya no podemos más, hay alguien que nos escucha, hay alguien que nos resuelve, hay alguien que nos puede sustentar. Lo único que tenemos que hacer es, no tenemos que agarrar el teléfono, no tenemos que encender alguna videollamada, ¿no? O sea, en el lugar en el que estemos nosotros podemos elevar una plegaria a nuestro Dios. Yo sé que nuestros amigos tienen la fe de Jesús, la mayoría. Voy a leer la última parte que a mí me gustó Sí. mucho de un libro que se llama El Camino a Cristo. Ajá. Dice, presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados, temores, es decir, todo. Todo. No podéis agobiarlo ni cansarlo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Y miren lo que dice, hermanos. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Ninguna cosa que de alguna manera afecte vuestra paz es tan pequeña para que Él no la note. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera puede escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Ah, Qué bonito sí. mensaje, que Dios nos escucha. Entonces,
debemos de creer firmemente que Dios escucha y que contesta las oraciones. Así es, mi hermano, Seín, pues qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos da la oportunidad de poder compartir este mensaje con nuestros amados amigos y hermanos que nos comparten con nosotros este tiempo para poder estudiar juntos. Y pues voy a agregarle algo, ¿verdad? De que por qué con medios o por qué situaciones tenemos que orar. Dice por agradecimiento, por pedidos diversos, por confesión de pecados, por intercesión por otro familiar, un amigo que esté enfermo, que esté pasando por problemas. Tenemos que orar por ellos y también debemos orar a Dios también por la felicidad que nosotros tenemos, por la vida, por la paz, la tranquilidad, y porque en medio de las obras de la vida, la inseguridad, nosotros estamos bien como... Así es, hermano. Así que, amigos, debemos habituarnos a orar todos los días. De paso, a modo de comercial, ahorita dentro de la Iglesia Adventista estamos llevando a cabo los 10 días de oración. No quiere decir que solamente estos 10 días vayamos a orar, no, pero en estos 10 días vamos a hacer mucho énfasis en la oración, y si usted gusta acompañarnos también, levántese con su familia, es un tiempo especial para orar. ¿Por qué orar? Usted sabrá por qué tiene que orar. Y tenemos que acostumbrarnos a que esto sea nuestro primer trabajo, la oración. Antes de iniciar nuestras actividades y en cualquier circunstancia de nuestra vida, tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Así que, mis queridos amigos que nos tuvieron la oportunidad de conectarse en esta ocasión para que juntos compartamos esta lección número 3 de la fe de Jesús, les estamos completamente agradecidos y deseamos que hagamos de la oración nuestro hábito a partir de hoy, ¿sí? Y que no sea por hoy, sino que mientras Dios nos dé vida y en medio de las circunstancias, en medio de la alegría, en medio de las tristezas, en medio de las enfermedades, busquemos a Dios en oración, que Él está presto para escucharnos y contestarnos nuestras oraciones. Así es, hermano, así que debemos de orar diario, y ya dijimos, debemos estudiar ese sagrado libro para que nuestra fe pueda ir aumentando. Así que también no se pierdan el estudio de la fe de Jesús. Nos faltan varias lecciones, son 26 lecciones que vamos a estudiar. Se estará estudiando la lección número 4, y así que están cordialmente invitados a la misma hora, ¿verdad? Y por el mismo canal. Que Dios nos dé la oportunidad de estar una vez más aquí en este estudio y compartir con ustedes, ¿verdad?, esta bonita enseñanza de la fe de Jesús, que son 26 lecciones, ¿verdad? Y qué privilegio, ¿verdad?, cuando ya se estén graduando nuestros alumnos, ¿verdad?, de la fe de Jesús. Y esperamos que el Señor les siga bendiciendo, y gracias por su tiempo, ¿verdad?, porque no todos sentimos esa necesidad y ese deseo de nutrir nuestra vida espiritual. Y qué bueno que ustedes, amigos, lo hacen. Les animamos a que sigamos unidos en la oración, y solamente así nuestra fe va a crecer en el Señor, y que la fe, orando eficazmente, tiene mucho poder, como ya leímos. Así que no dudemos de eso. Así es, mi hermano Raúl. Entonces, un gusto estar con usted en esta noche, pero antes nos gustaría orar. Sí, vamos a orar por nuestros amigos, para que esto pueda afianzarse en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Amante Padre, que tú moras en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Amén. Señor, gracias por permitirnos en estos momentos abrir tus sagradas escrituras, Señor. Queremos pedirte que por favor lo que hemos estudiado en esta noche, Señor, no sea en vano, sino que pueda quedar guardado en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y más aún podamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Te queremos pedir, Señor, por cada uno de nuestros amigos que ha estudiado en esta noche. Amén. Gracias porque ellos han dedicado un tiempo, Señor, para ti. Queremos pedirte que tú seas quien los bendiga grandemente, que tú permitas que ellos puedan tener discernimiento, que ellos al estudiar tus sagradas escrituras puedan ir encontrando cada vez más esa luz, Señor, que tú quieres mostrarnos. Amén. Bendícenos pues en esta noche, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.